este domingo, pero Dios siempre se encarga de decir, no es lo que tú quieras decir, es lo que yo quiero decir. Y en medio de una oración, quizás no tan profunda, pero decirle, Señor, dime entonces qué debo hablar. Oigo la voz del Espíritu Santo, oigo la voz, pero sabía que cuando me estaba hablando de Jesús, y me dijo, habla de mí. Y 3 veces fue reiterativo, habla de mí, habla de mí. Y me puse nerviosa, porque, como dice una canción por ahí, ¿cómo poder describir a alguien tan indescriptible? ¿Cómo poder resumir en pocas palabras a alguien que no tiene fin? Porque tú puedes leer un libro y hacer un resumen. Tú, ¿cierto? Puedes conocer de una historia y contar lo más esencial. Pero ¿cómo puedes resumir a alguien que es? Que es, es decir, Él es, no tiene principio y no tiene final. Él es eterno y su reino es eterno, su reino no tiene fin. Entonces me puse demasiado nerviosa, me compliqué, yo dije, ¿cómo lo hago para decir lo que tengo que decir, lo exacto, lo preciso? Y entonces el Señor me llevó a varios versículos y entendí lo que Él quería hoy hablarnos respecto de Él. Amén. Está con su corazón abierto. Amén. Quizás lo que hoy vamos a decir usted ya lo ha escuchado, usted ya lo sabe, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Podemos nosotros sacar mucha riqueza de la palabra de Dios cuando buscamos, cuando rebuscamos y volvemos a buscar y volvemos a leer, y Él nos hablará de una u otra manera. Y para hablar de Jesús, para hablar de quién es Él, podemos hablar desde distintas perspectivas, ¿verdad? Él es el Mesías, el Salvador, Él es el Verbo que fue hecho carne, Él es la palabra de Dios viviente, caminante sobre la tierra en el tiempo en que habitó entre nosotros físicamente. Pero fue muy curioso como Dios quiso que pudiese abordar en esta mañana esto, porque me dijo, habla de mí, pero respecto de ustedes. ¿Quién soy yo para ustedes? Y quiero que venga conmigo a Juan, por favor. Ahí, esa es otra versión, ¿cierto? Pero no importa. Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, verso 12. Y vamos a hablar de Él. ¿Puede ir un minutito? Cierre sus ojos. Padre, alúmbranos a través de tu Hijo en esta mañana y mediante el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Juan capítulo 8, verso 12. Vamos a ver quién es Jesús, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿Qué dice Juan capítulo 8, verso 12? Y otra vez Jesús les habló diciendo, ¿lo tiene, Señor? Sí. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Amén. Amén. Y miren lo que dice respecto de nosotros, el capítulo 12 de Juan, verso 35, un poquito más adelante. El verso 35 dice, y entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Le está diciendo a los discípulos, ¿verdad? Porque ya poco más Él se iba. Dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
Y Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, ¿quién es Él en función de nosotros? No solo es el Salvador, sino que Él es la luz. Yo creo que todos en algún momento, ¿cuántos han jugado a la pieza oscura? Bueno, eso se jugaba antes, cuando uno era más chico. Somos de otra generación, ya, sí, ¿verdad? Somos bien antiguos, pero uno jugaba a la pieza oscura, ¿cierto? Y uno entraba y los demás se escondían, entonces se apagaba la luz y el otro tenía que encontrar a alguien y todos corriendo en medio de la oscuridad. Pero cuando uno busca, ¿verdad? Cuando está todo oscuro, uno anda a tientas, ¿sí o no? Uno no sabe dónde tocar, uno no sabe por dónde pisar, porque aunque más o menos te puedes saber el lugar de la habitación, tú nunca sabes si está igual o no está igual. A veces cuando llegas a tu casa y no se prende la luz inmediatamente, hay veces en que puedes golpearte, chocar con algo que no sabías que alguien dejó allí. Y prendes la luz y entonces ves. Cuando está la luz apagada, ¿qué ocurre? A veces nuestros ojos nos juegan una mala pasada, ¿sí o no? Y vemos cosas y como que, y a veces uno está, y uno cuando niño uno dice, tengo miedo en la oscuridad, porque uno está mirando ahí y ve algo que no es, prende la luz, era eso. No había nada, era la chaqueta, era el juguete que estaba ahí, ¿sí o no? Cuando estamos en tinieblas, cuando estamos en oscuridad, no sabemos por dónde pisar, no sabemos por dónde caminar, no tenemos la seguridad de lo que estoy pisando. Por eso es que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que, dice acá, el que me sigue, cantamos recién, te seguiré, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. ¿Me dice amén? Entonces, nosotros en algún momento de nuestra vida andamos en tinieblas. Y la Biblia dice que nosotros éramos tinieblas. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28, verso 29. El Antiguo Testamento. 28, verso 29. Mira conmigo. Vamos a recorrer al 28, 29. Dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Andarás como el ciego, a plena luz del día, andarás como el ciego, andarás a tientas. Y esto es por causa, obviamente, el contexto de este versículo es la desobediencia a Dios. Entonces, cuando yo desobedezco a Dios, desobedezco sus palabras y tomo mi propio caminar, andaré en tinieblas. Por eso es que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. Él lo dijo, yo tengo la luz. Porque los grandes gurús de la historia dicen, yo tengo esto, yo tengo esto otro. Pero Jesús dijo, yo soy. Y eso marca una diferencia. Porque Él está diciendo, yo soy la luz. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 8. A ver si me ayudas ahí. Aunque a mí me gusta buscar aquí, pero... 5:8. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué cosa? Tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando no tenemos a Jesús en nuestras vidas, éramos, o hoy, si no tienes a Jesús realmente, porque una cosa es decir yo creo, pero otra cosa es entregarle el corazón y la vida. Entonces, si yo digo, ¿verdad? Creo en Jesús, pero no me he rendido a Él, todavía permanezco en tinieblas. Mi fe tiene que estar acompañada de una obra, y esa obra no es una obra de caridad, sino es una obra de entrega, es una acción de entrega a Jesús.
me recibe a mí y yo me rindo a Él, puedo yo decir que antes yo era tiniebla, pero ahora vengo a ser luz. Y entonces yo debo andar como hijo de luz. Entonces, Él es la luz. Lee conmigo, quiero que lea conmigo Lucas. Ay, esto es muy interesante. Lucas 17, 11. Sí, Lucas 17, verso 11 hasta el 19. Vamos a leer una pequeña historia. Dice: y aconteció que yendo él, o sea Jesús, a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Sí. Y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. No les dijo vengan, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, mientras se dirigían, mientras obedecieron lo que él dijo, fueron limpios de la lepra. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios y a gran voz, y derribóse o se postró sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Continúa. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Usted dirá: ¿qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Cuando no tenemos luz, no podemos ver a Jesús realmente como quien Él es. 10 fueron sanados, pero solo uno volvió. El 1 de 10, ¿cuánto es eso en porcentaje? El 10%. Los 9 se fueron con el milagro. ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas por nosotros? Pero nosotros no venimos para glorificar a Dios. No nos postramos ante Él para dar gracias por lo que Él hizo. Cuando no tenemos luz en nuestras vidas, no podemos ver que Jesús es Dios y que Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Entonces, cuando yo tengo luz en mi vida, yo puedo hacer lo que hizo ese leproso. ¿Qué fue lo que hizo? Recibí de Dios, recibí un milagro. Voy a ti, vuelvo a ti, me postro, te adoro, te exalto, porque tu luz me hace ver quién realmente tú eres. ¿Me sigue, mi amado? Por eso es que una iglesia puede tener muchos miembros, una congregación puede tener muchos miembros, pero no todos necesariamente van a estar habitando en la luz. No todos van a tener a ese Jesús como luz de su vida. Lo van a tener como el de la historia, el Jesús que sí, yo sé que Jesús murió en la cruz. Lo van a tener de lejos, pero Él no va a ser su luz. Cuando Jesús es luz en tu vida, verdaderamente, mi amado, tú puedes reconocerlo a Él como el Dios Todopoderoso, el único digno de que tú te postres y adores. Amén. Mira lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versos 6 y 9. Juan capítulo 1, versos 6. Mira, vamos a leer mejor del 4. Del 4. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, contra la luz, o sea, contra Jesús.
Dice en el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Usted conoce? Juan Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Jesús es la luz verdadera. Jesús es la vida de los hombres. ¿Sabe qué? Cuando es algo tremendo, no sé si a las que Dios le ha permitido ser mamá, pero no sé si usted ha visto, bueno, depende de si lo ha experimentado o no. Yo experimenté una pérdida antes de mi hijo, del Andrés, creo. Sí, fue antes del Andrés, del último. Y yo ya me había hecho ecografías con mis otros hijos, ¿cierto? Y cuando tú te haces una ecografía, tú ves el huevito y ves como que está brillando, como que hay vida. Y cuando yo me hice esa ecografía y yo vi el saquito que había ahí, pero no había nada. Entonces los médicos dicen, no progresó el embarazo, es decir, no había vida. Pero fue tan impactante lo que yo vi, porque yo vi que no había luz. Y ¿sabe qué? Se ha estudiado que cuando ocurre la concepción entre un óvulo y un espermatozoide, un chispazo de luz produce la vida. Y entonces ahí vemos que Dios es luz, Jesús es luz. Y por Él fueron hechas, dice la palabra, todas las cosas. Entonces cuando no hay luz, no hay vida, hay muerte. Entonces cuando no hay luz en nuestra vida, cuando no hay luz, hay muerte en nosotros. Hay tiniebla, hay oscuridad. No vamos a progresar, no crecemos. Nos mantenemos así en la vida, parejitos, sin nada más. Vivimos casi como viven los animalitos, sin propósito, sin metas, sin nada. Jesús es la luz del mundo. En Él está la vida. Si tú tienes al Hijo, tienes la vida. No hay otra manera de tener vida si no es teniendo aquel que es la vida y es la luz de los hombres, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Jesús es luz. ¿Puede decir conmigo? Jesús es luz. Él es, diga conmigo, Él es la luz del mundo. Pero Él también dijo que era otra cosa. Él dijo, yo soy el buen pastor. Quiero que lea conmigo Mateo capítulo 9, verso 35 y 36. Dice, y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, o en otra versión dice las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas o desamparadas, dice la otra versión, y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Si usted se da cuenta hoy, el mundo en el que vivimos hoy, la gente vive desenfrenada, no tiene dirección. Para va donde la masa lo lleva, ni siquiera tienen poder de decisión, porque terminamos haciendo lo que todo el mundo hace, hablamos como todo el mundo habla, ¿verdad? Tenemos inclusive metas o anhelamos cosas porque el resto nos dice que anhelar y que buscar. Y como no tenemos la luz, nos mantenemos en tinieblas. Y por andar en tinieblas estamos dispersos, no sabemos a dónde vamos, estamos desamparados. ¿A cuánto le ha pasado alguna vez
que no sabes qué hacer con tu vida, que te han pasado un montón de cosas y no sabemos hacia dónde ir. ¿A cuánto les ha pasado? Ay, a mí no me parece que me pasó. Sí. Sí, mira, a ver si estaban atentos. Pero dice que Él tuvo compasión de las multitudes. ¿Sabe qué, mi hermano? Jesús se dio cuenta que andaban de aquí para allá como ovejas que no tienen pastor. Y vamos entonces a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Venga conmigo. Juan capítulo 10. Quiero que lea el verso 11. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el verso 14, mira lo que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y luego dice: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y luego el verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un pastor. ¿Sabe de quién estaba hablando? De usted y de mí. Porque ese buen pastor que se compadeció de esas multitudes estaba hablando de Israel, de su pueblo, del pueblo hebreo. Pero él estaba diciendo: pero también tengo otras ovejas. A ver, tenemos cara de ovejas, ¿no? Pero también tengo otras ovejas, dice el Señor. Y ellas van a oír mi voz. Y entonces, y no tendré dos rebaños, será uno solo. Y un solo pastor. ¿Y qué significa tener un pastor? ¿Usted ha leído el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más dice lo que se sabe? En delicados pastos me hará descansar. Ponlo, porque si no todos van a decir de todo y nadie va a entender nada. Confortará mi alma. Salmo 23. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Aquí hay asiento en primera fila, mis amados, pueden venir a sentarse. Pasen nomás, no hay problema. ¿Dónde está? Salmo 23, 1. 1 al 3, por lo menos esos 3 versos. El Señor, léalo conmigo, es mi pastor, nada me faltará. Sigue el otro. En lugares de verdes pastos, ¿qué le hará? ¿Qué es lo que hace el pastor? Me hace descansar. Y dice que junto a aguas de reposo Él me va a conducir, Él me va a pastorear para que yo busque y encuentre esas aguas de reposo. Y el verso 3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Él es el buen pastor, es decir, Él me da guianza. Él me direccionará donde yo debo estar y donde yo debo ir. Él me va a decir: por allí no es por acá. Oye mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo conozco a cada una de mis ovejas. Y ellas oyen mi voz. Mis amados, si hay algo que necesitamos lograr y trabajar y asumir y rendirnos, es para que Él verdaderamente sea mi pastor. Amén. Porque yo puedo repetir como loro: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El otro día fui a un lugar y hicieron eso y repetían: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero repetir algo sin entender lo que realmente significa no tiene fruto, no produce nada dentro de mí. Cuando yo digo el Señor es mi pastor, es porque realmente Él me guía. David lo decía: Él me guía, Él confortará mi alma, Él me va a llevar a los pastos delicados, Él me alimentará. Usted sabe que cuando una oveja
se descarría. Cuando una oveja se va a comer donde no tiene que comer, el pastor la deja. Es como cuando decimos, le da la cuerda. Pero después el pastor recoge la cuerda. ¿Y sabe lo que hace? Rompe las patas. Les quiebra las patas y se las echa al hombro, para que la oveja sepa que por ese lado no es. El pastor te va a guiar, lo va a hacer con dulzura, lo va a hacer con sabiduría, pero también lo va a hacer con firmeza. Él tuvo compasión de las multitudes porque las vio dispersas, las vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Pero Él nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el que da la vida por sus ovejas. Todos necesitamos que Él sea nuestro pastor. Porque aunque existan pastores como personas, hay un límite. Hay cosas que uno no puede hacer. Pero el pastor de pastores realmente confortará mi alma, restaurará mi alma y me guiará por senderos de justicia. ¿Me sigue? Por eso es que nosotros debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Él es nuestro pastor. Amén. Amén. Jesús dijo también, y no sé si esto es muy conocido, porque yo creo que no se habla mucho de esto, pero Él dijo: yo soy la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Venga conmigo. Juan capítulo 10. Lea el Evangelio de Juan. Usted va a descubrir a Jesús de una manera muy particular. La puerta del rey. Juan capítulo 10, versos 7 y 9. 7 al 9, perdón. Mira lo que dice. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Bueno, ese era un contexto y era algo que los judíos conocían. La puerta de las ovejas es una de las puertas que tiene la ciudad de Jerusalén. Y en esa puerta, por esa puerta entraban las ovejas y los corderos para ser sacrificados en el templo como ofrenda a Dios. Y Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, yo soy ese lugar del sacrificio. Yo soy el lugar, dice verso 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, es decir, todos los que hicieron sacrificios a su forma, a su manera, y entraron por aquí, los sacrificios, ¿verdad?, que ni siquiera eran puros, fueron salteadores, fueron ladrones, dice, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice Jesús en el verso 9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta de entrada. El que entra a través de mí, dice, ¿qué dice? Será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Y para entender eso, Mateo capítulo 7, dale por favor, Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Mire lo que dice esto: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué tan estrecha es la puerta? Es del tamaño de un hombre, y ese hombre es Jesús. ¿Qué tan estrecha es? Él es la puerta, porque Él fue el sacrificio. Él fue que como cordero, dice la Escritura, fue llevado al matadero. Él es la puerta de entrada. A través de Él hay salvación. Y dice: porque ancha es la puerta, o ancha es la senda
que lleva a la perdición. Es decir, donde la masa va, la masa está perdida. Y si tú estás entre medio de la masa y la masa te lleva para allá, ojo allí, vas a tener que nadar en contra de la corriente. Vas a tener que girarte y ir en contra de lo que dice la masa. Porque la masa te lleva, las multitudes te llevan a lo más fácil, a lo más rápido, a lo más simple, a lo que no complica la vida. Pero estrecha es la puerta que lleva a la salvación. ¿Y quién es la puerta? Diga conmigo, Jesús. Fuerte, Jesús es la puerta de salvación. Amén. Amén. Recuerda el arca. El arca tenía una sola puerta. ¿Por qué? ¿Porque no había otro modelo? No, porque Dios la hizo con intención. La hizo con intención. Una puerta. Una sola puerta de salvación. Por ahí entraron todos los animalitos. Y Noé y su familia. Una sola puerta que da la salvación. Una sola arca. Un arca para salvar. Una sola puerta. Amén. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Sigamos, entonces repita conmigo. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Jesús es la puerta de salvación. Jesús es la puerta de salvación. Amén. Amén. Sigamos. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15. Me encanta ese pasaje. Muy bueno. Juan capítulo 15. Dice, verso 1, y vamos a leer el 5 porque es muy largo. Pero dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, fuerte iglesia, nada podéis hacer. Él es la vid. Usted sabe que es interesante cómo las vides crecen. ¿Sabe qué? Mi papá tenía una, cuando llegaron a la casa donde viven ahora, tenía como un parroncito de vides, de uva. Y era una uva rosada, muy rica. Pero, claro, criaba arañas, obvio, pero es porque tampoco él se dedicaba a cuidar. Entonces un día dijo, no, la voy a sacar, nomás no quiero tener este árbol de... no sé cómo se dice, ya, la vi. Y la arrancó, la sacó, la cortó, la podó. Pero resulta que son tremendas las vides porque no pasó nada de días y ya estaba otra vez creciendo. Y mi mamá la volvía a cortar y volvía a crecer y se volvía a poner por todos lados y la cortó un montón de veces y nunca dejó de crecer. Y su objetivo era dar fruto. Entonces ahí tú te das cuenta que cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, o sea, si tú permaneces en mí, no vas a morir tan fácilmente. Vas a dar fruto, vas a dar fruto. Y mira lo que dice en Gálatas capítulo 5, verso 19. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Y qué hace el labrador? Poda. ¿Cierto? Si hay un poco de fruto o si hay algo que no se ve bien, ¿qué hace el labrador? La poda es necesaria en la vida. Hay tiempos de poda en nuestra vida. Hay tiempo que no nos va a agradar que nos poden, pero no tiene que ver con lo que nosotros opinemos al respecto, porque si el Padre es el labrador, Él hará la poda necesaria. Y si usted lee completo Juan capítulo 15, dice que el que no da fruto será completamente cortado. Mi amado, si no damos fruto,
en Dios. Seremos cortados, seremos echados, dice, al fuego. Por eso tenemos que permanecer en la vid verdadera. Y ese es Jesús. Mira lo que dice Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, ¿sí?, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, bueno, ahí dice, le cambio las palabras, pero es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es otra versión, pero le voy a leer la de acá para no confundirle los nombres. Gálatas. O si alguien la tiene, ¿la puede leer fuerte? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, yo soy la vid verdadera. La vid quiere que tú produzcas fruto. ¿Cuál fruto? Ese que está diciendo ahí. El fruto del Espíritu. Porque todo lo demás es una obra de la carne. No es un fruto, es una obra. Es una acción que sale de tu corazón. En tinieblas, lejos de Dios, ¿está conmigo? ¿Me sigue? Pero la vid quiere que tú des fruto y que tu fruto permanezca. Y Dios va a hacer todo lo necesario. Si tú permaneces en Él, Él podará tu vida de tal manera que se produzca en ti el fruto que Él quiere que tú y yo demos. Pero dice la palabra, cierran ahí atrás, cierran un poquito. Dice la palabra que las obras de la carne no nos permitirán heredar, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y entonces usted dirá, estamos perdidos. Porque todos hacemos eso que ahí acabamos de leer. ¿Sí o no? ¿Cuántos peleamos? ¿Cuántos hemos estado en contiendas? ¿Cuántos algunos se han emborrachado? ¿Cuántos algunos han robado? ¿Cuántos han tenido o tienen hasta el día de hoy idolatría en sus corazones? ¿Cuántos han adulterado? ¿Cuántos han fornicado? ¿Cuántos han estado bajo la influencia de la hechicería? Y muchas cosas más. Estamos destinados a ir para cualquier lado menos para el reino de Dios. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y yo soy la luz del mundo. Y yo soy el buen pastor que te puedo guiar para que heredes el reino de los cielos. Yo soy el buen pastor que si no sabes para dónde ir, que si estás metido hasta aquí en todas esas obras de la carne, en esos deseos pecaminosos, yo soy el buen pastor que te llevo, que te guío a delicados pastos. Puedo restaurar tu alma, pero va a depender de que tú y yo realmente lo queramos. Amén. Sigamos, ya me queda poco. ¿Qué más dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, verso 31. Ya me queda poco, aguántenme ahí. Capítulo 6, verso 31. Dice, mira lo que dice acá. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Usted conoce la historia? El pueblo de Israel, para el que no la conoce, vagó por el desierto, por desobediente, por murmurador, pero Dios, a pesar de eso, tuvo misericordia y no lo dejó sin comida. Y Dios todos los días hacía descender del cielo
lo que se conoce como el maná. Y todos los días, y ellos no tenían que recoger para el otro día. Tenían que comerse lo que caía y el otro día había maná nuevo. ¿Me siguen? Entonces, él alude a eso, porque les está hablando a los que le estaban escuchando, porque todos conocían esa historia, obviamente. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, ¿qué es lo que significa tener hambre y sed? El hambre y la sed es una condición continua del cuerpo humano, del ser humano. Es lo más básico que suplimos: comida, agua. Que ahora tomemos Coca-Cola, juguito y cuánta cosa más, esa cosa que nos dio Antonia ayer, no sé qué lo que era, café, ¿verdad? Llegamos, comemos cosas, ¿verdad? Tomamos cosas, comemos de todo, pero en el fondo lo básico del ser humano es comer y beber. Él es el que sacia todo en nosotros. Él está hablando, yo soy realmente el pan que da vida. Yo voy a saciar tu sed, tu hambre. Yo soy el que va a darte el sustento interno. ¿Sabe qué, mi amado? Este mundo está perdido, se llena de cualquier cosa, trata de llenarse con todo lo que puede encontrar en el camino. Usted se da cuenta cómo está la gente hoy, mi amado, necesitada de sustento espiritual, necesitada de algo que realmente satisfaga su interior. ¿Está conmigo? Y todos necesitamos que Él sea nuestro pan. Él es nuestro pan. Diga ahí fuerte conmigo: Él es mi pan de vida. Él es mi pan de vida. Él tiene, diga conmigo, que transformarse en el pan que sustente mi alma. Él es el pan de vida. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, verso 6. Rápidamente, ya me queda poquito. Mateo capítulo 5, verso 6. Lea conmigo. Mateo 5, verso 6. ¿Lo tienes? ¿Verdad? Sí. Bienaventurados, dice, ¿qué cosa? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, hambre, sed de justicia, en Él es nuestro pan. Él es nuestro pan de vida. Él nos sacia. Usted se da cuenta que a veces, por ejemplo, mis amados, usted se da cuenta que a veces uno dice, pero ¿por qué a ese que es tan corrupto le va tan bien? ¿Sí o no que usted se ha preguntado eso? Pero ¿por qué si este es tan mentiroso le va tan bien? Y uno que se esfuerza en vivir en santidad y agradar a Dios, parece que todo es cuesta arriba. ¿Sí o no? Bueno, esa es el hambre y sed de justicia. Dice la Escritura que bienaventurado es el que tiene esa hambre de justicia. Seremos saciados. Seremos saciados. Usted, claro, lo va a ver y va a decir, pero ¿cómo? Bueno, y usted tiene dos opciones. O se sigue quejando de eso, o dice, Señor, santifícame más, purifícame más, guíame a lo que tú quieras hacer conmigo. ¿Sabe? Al final usted se da cuenta que usted gana más de lo que aparentemente ese que es corrupto le va. Porque usted tiene a Dios. Y ese corrupto en algún momento le pedirá a usted de lo que él no tiene. ¿Me sigue? Así que no se preocupe que la vida es desigual, mi hermano. La vida es desigual. La vida es así. Pero nosotros tenemos el pan de vida.
y nosotros podemos alimentar a las multitudes con justicia, con paz, con santidad. ¿Me sigue? Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6. Vamos, Juan 14, 6 ya. Juan 14, 6. Jesús les dijo, léanlo fuerte: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino que seguir. Y no hay otro camino por donde llegar al Padre. No existe otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, Dios. Dios y hombre a la vez. El Verbo se hizo carne. Él descendió y se hizo carne. Él se hizo hombre. ¿Por qué? Un hombre la embarró. Un hombre lo tenía que resolver. Pero un hombre santo. Un hombre sin mancha. Un hombre sin pecado. Ese fue Jesús. ¿Me sigue? El primer Adán la embarró. Pero el segundo Adán, que es Cristo, nos trajo redención. Aleluya. Amén. Amén. Juan 8:32. Ahí mismo. Juan 8, verso 32. Mira lo que dice acá. ¿32? Sí, 32. Sí. Y conoceréis, ¿qué cosa? La verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Y quién acaba de decir que era la verdad? Jesús. Si yo quiero libertad en mi vida, necesito la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Dígalo fuerte, ¿quién es la verdad? Jesús. Es la única manera de ser libres, conociendo la verdad. Juan capítulo 6, verso 47. Dice lo siguiente: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino para llegar al Padre. No hay otra forma de llegar a Dios si no es por medio de Jesús. Yo soy la verdad que trae libertad, la verdad que me va a confrontar, pero no me va a confrontar para refregarme algo en la cara, la verdad que me va a confrontar para hacerme cambiar, la verdad que me confrontará para mostrarme que soy limitado y débil, pero que en Él puedo ser transformado. ¿Me sigue? Y luego, yo soy la vida. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Pero no es una creencia intelectual, porque la mayoría de los que dicen creer, creen de manera intelectual en Jesús, pero no han experimentado que Él sea su pastor, que Él sea la luz de su vida, que Él sea el pan de su vida. La gran mayoría de gente dice: sí, yo creo en Dios a mi manera. ¿Ha escuchado eso? Yo sigo a Dios a mi manera. Mi hermano, a Dios se sigue a la manera de Dios. No hay otra forma. Y se sigue a través de Jesús. No hay otra forma de seguir y de creer a Dios si no es a través de Jesús. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, decir que yo creo en Dios y creo en Jesús no me hace nada, no causa nada, porque los demonios también creen en Jesús y también tiemblan ante su poder. Pero dice la Escritura que si Él se transforma en mi pastor, que si Él es la luz de mi vida, que si Él es el pan que me sustenta, que si Él es la puerta para la salvación, entonces es mucho más que decir yo creo en Jesús. Eso es lo que diferencia a los verdaderos creyentes. Amén. Los que son guiados, transformados, restaurados, los que se rinden ante aquel que dijo: yo soy la luz, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida.
Juan capítulo 11. Usted ya la conoce, ya es conocida esta historia. Pero vamos a leer solo el verso 25. Jesús va a visitar a su amigo Lázaro y a las hermanas que eran sus amigos. Le habían avisado, y usted conoce la historia. Unos días atrás le habían dicho: Jesús, Lázaro está enfermo. Y Jesús no dijo mucho, se quedó allí, no fue inmediatamente a resolver el problema. Y Jesús se quedó donde él estaba. Y por quedarse donde él estaba y no ir inmediatamente, ocurrió lo que nadie quería que sucediera. Lázaro muere. Y las hermanas, cuando lo ven llegar unos días después, ya a 4 días que Lázaro ya estaba muerto y enterrado, las hermanas le dicen: Maestro, si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Y las hermanas de alguna manera le estaban diciendo: nos hiciste falta, esto no hubiera ocurrido. Pero Jesús se encarga de decirle: Marta, tranquila. Y le dice en el verso 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y miren lo que dice el siguiente verso: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta es para ti: ¿crees esto? Él es la resurrección y la vida. A veces nos parece que Jesús llega tarde frente a nuestros problemas. A veces pensamos que Él no nos escuchó, que por eso no recibimos respuesta. Pero lo que realmente Él quiere hacer no es arreglarte el problemita, no es arreglar lo que está aconteciendo. Él quiere resucitar lo que está muerto en tu vida y en mi vida. Hay muchas cosas que se han muerto en nosotros. A veces la alegría, a veces el amor, a veces se han muerto cosas por causa de la vida, por causa de la enfermedad en este caso. Pero la vida a veces nos da golpes duros y se mueren las cosas que nos pertenecían. Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios de milagros, pero Él es el Dios de la resurrección. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Eso es Él, resurrección. Cualquier cosa que esté muerta en tu corazón, cualquier cosa que digas: no, ya no hay solución para esto, Él no ha llegado tarde. Él quiere hacer un milagro de resurrección. Y Lázaro llevaba 4 días muerto, mi hermano, 4 días. No es lo mismo que se muera y tú ores y el Señor lo resucite. El tipo ya dice que se estaba pudriendo ya su cuerpo. Y Jesús le dice: muevan la piedra. Y le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale y vuelve a la vida. A veces no es como nosotros queremos, ni en el tiempo que nosotros queremos que Dios haga algo. Dios lo va a hacer a su manera, en su tiempo. Amén. Y con su gran poder. Amén. Jesús lo dijo: Él es la resurrección y la vida. Amén. Y Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1. A ver si no me equivoqué. Efesios capítulo 2. 2:1. Sí. Y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados.
Él nos dio vida. Si usted no se ha entregado a Jesús ahora, entréguese a Cristo verdaderamente en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sin Él estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es un regalo, mi hermano. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí en medio de nosotros. Él es la luz, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el pan de vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. ¿Sabe qué? Él es todo lo que necesitamos. A veces sufrimos por alguien, por algo. Pero ese sufrimiento, ¿sabe para qué es? Para que te des cuenta que habías puesto a alguien ocupando en tu corazón, o algo ocupando tu corazón, y que nunca lo pudo llenar. Y a veces el sufrimiento por causa de eso, de la decepción, de la desilusión, del abandono, de la mentira. ¿Sabe por qué Dios la permite? Para que tú y yo nos demos cuenta que Él debe transformarse en el todo de tu vida. Él debe ser el todo de tu vida. Cuando Él lo llena todo, no importa lo que ocurra alrededor. Él se encarga de sanarte, de restaurarte. Y tú te das cuenta, cuando le das todo tu corazón a Jesús, que aunque pierdas en este mundo cosas, nada se compara con lo que ganas teniéndolo a Él. Él es el todo. Él se entregó y dice: yo soy el pastor que entrega su vida por sus ovejas. Y yo la entrego porque yo quiero entregar mi vida por mis ovejas. Nadie toma mi vida, yo la doy por ellas. Espíritu Santo, Él dio su vida voluntariamente por ti y por mí. Y hoy la pregunta es para ti y para mí: ¿quieres que realmente Jesús sea el todo para tu vida? Que te guíe como el buen pastor, que restaure tu alma, que arranque de raíz todo pecado, toda oscuridad, para que Dios resucite tu vida, tu casa, tu familia. Para que verdaderamente experimentes la resurrección y la vida. ¿Quieres verdaderamente que Él sea el todo para ti? La Biblia dice que al Padre le agradó que en Él estuviera la plenitud de todas las cosas. Él es la plenitud. Porque el pololo te va a fallar, papá y mamá se van a equivocar, o te van a dejar, o van a ser injustos contigo. El marido o la esposa se puede equivocar, te puede dejar. Los hijos pueden ser deshonrosos contigo, malagradecidos contigo. Tu jefe capaz que nunca te reconozca lo que hagas. Y así, mi hermano, los seres humanos tenemos un corazón corrupto. Pero ¿sabe qué? Si Él se transforma en el todo de tu vida, te darás cuenta que no hay tesoro más grande
que tener a Jesús en la vida. Porque te podrás llenar de logros, podrás tener mucho dinero, pero al final seguirás vacío. Porque el único que puede traer plenitud a tu vida se llama Jesús. Amén. Y hoy todos tenemos que pedirle que escudriñe nuestro corazón. Porque podemos llevar años caminando. Yo llevo más de 30 años caminando en Dios. Tenía 14 años cuando le dije a Jesús, yo te voy a seguir. Hoy tengo 46 años y nunca me he arrepentido. Y mi vida no ha sido tan fácil. He pasado momentos duros donde he tenido que decidir perdonar, donde he tenido que decidir volverme a parar y continuar creyendo a aquel que me ha llamado. He visto la muerte rodearme. He visto el dolor oprimirme. Pero Él ha estado allí. Él siempre ha estado allí. Amén. Y cuando yo pensé que ya lo había hecho todo bien, Él me sigue mostrando que todavía falta. Y que necesita ser día a día transformado por su presencia y por su poder. Yo le invito a ponerse ahí sobre sus pies, porque tenemos Santa Cena hoy. Y la Santa Cena nos habla de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre y Él entregó su vida, y su cuerpo fue partido, dice la Escritura. Molido fue